Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué hora nos están escuchando. Bienvenidos a este nuestro 11º episodio de charla sobre música con Cristian y Andrés. Hoy les tenemos un tema muy especial, tal vez como en medio de todo lo que está pasando en nuestra nación, queríamos hacer un programa dedicado a Colombia. Entonces hoy vamos a tocar mucha música, no vamos a hablar tanto como siempre, pero vamos a hacer un pequeño recorrido de compositores colombianos y a mostrarles un poquitico de qué es lo que se ha escrito en nuestra nación. Hola Cristian, ¿cómo estás? Andrés, ¿cómo estás? Contento de hacer este programa. Todos los programas son para nosotros muy especiales, como yo ya lo había mencionado antes, pero de hoy tiene un tinte muy lindo porque, claro, vamos a hablar sobre lo lindo de nuestra música colombiana y de compartir con todos ustedes este lindo trabajo cultural que todos nuestros grandes compositores colombianos han realizado. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito menos, sí, vamos a tocar un poco más, pero espero que nos acompañen en todo el programa. Sé que les va a interesar mucho, sé que lo vamos a disfrutar mucho todos juntos. Bueno, y tú vas a empezar tocando una pieza que además hace poco se hizo muy famoso un video que grabaste de el intermezzo número 4 de Calvo, Sí, compositor al que ya le dedicamos todo un programa. sí. Entonces, si quieren saber un poco más de Luisa Calvo, pues pueden ir. Voy a ver si soy capaz de poner aquí el link del video. Sí. No sé Yo exactamente siempre cómo lo se pongo hace, abajo en la pero descripción. en la descripción va a estar, lo pueden ver en los otros videos, pero hay gente que es capaz de poner el linkcito aquí. Voy a ver Sí, si soy capaz de averiguar cómo. tenemos que Cuéntanos un aprender. poquito de cómo te fue con ese intermezzo y antes de eso aprovecho para invitarlos, que también va a estar aquí en la descripción, a escuchar la playlist, la lista de reproducción que hicimos junto con otros dos grandes pianistas nacionales que son Mauricio Arias, Ujú. profesor de la Universidad de los Andes, y Ana María Orduz, profesora de la Universidad de Antioquia. Sí, sí. Bueno, Luisa Calvo. Como lo mencioné en el programa anterior, yo nunca había tocado la música de Calvo. La conocía, obviamente, la había escuchado, pero nunca me interesé mucho por tocarla. Hasta este año que empecé ya a escuchar un poco más de muchos de mis colegas tocando en YouTube, poniendo videos en el Facebook, redes sociales, ¿cierto? Que fue pues como lo que más ayudó todo este año durante la pandemia a ayudar el arte a crecer, ¿cierto? Y la música, tantos trabajos tan bonitos. Y bueno, y me llamó bastante la atención, empecé a tocar la música, a leerla, y me pareció lindísima, me gustó mucho. Interesante es que el intermezzo número 4, que es de una colección de 4 intermezzi que escribió el gran maestro Luis Calvo, el 4 era el que menos me interesaba. Estaba muy atraído por Lejano Azul, el segundo que me encanta. El primero me parecía muy lindo, pero no me conquistaba. Pero el que más me gustaba era el tercero. Entonces, cuando decidimos hacer el playlist, hacer este proyecto, yo me pedí el tercero. Entonces, aquí mi colega amigo brincó, puso el grito en el cielo y dijo: ese es mío, yo ya lo grabé, no me lo quita nadie. Lo mejor fue que Ana María, la maestra Ana María, también se pidió el tercero. Entonces Andrés nos dijo a los dos: no, ya es mío. Entonces empecé a leer el cuarto. Y al principio no me conquistaba. Y ya llegó un punto donde creo que de los 4 es el que más me gusta. La manera en que juega con los temas, la manera en que juega con las texturas. Armónicamente no pasa mucho. Todo, uno que otro cambiecito, pero en general todo bastante predecible, si se puede decir, pero manejado con una manera muy profesional, ¿cierto? Pero es dentro de esa simpleza, como hablamos en el programa de Luisa Calvo anterior, donde se ve una belleza y una maestría muy linda. Y en este intermezzo simplemente se siente una libertad, ya de la forma, del manejar melódico, que simplemente me parece increíble. Entonces voy a tocar para ustedes el intermezzo número 4. Voy a omitir algunas repeticiones porque siempre es un poquito extenso, pero entonces espero que lo disfruten bastante. Entonces es el intermezzo número 4 de Luisa Calvo.
Es Muy bien. lindísima. Es lindísima Sí. esa pieza. Esa pieza Sí, es es una lindísima. pieza muy bonita. Además que tiene como, pues es muy seccional, pero cada sección tiene un encanto muy distinto. Entonces es rica porque es muy contrastante. Sí, ¿sabes que hay una cosa que descubrí de esta pieza? Que fue donde descubrí la maestría de Luisa Calvo. Es que es alguien muy cuidadoso del tema. Uno pensaría, sí, tiene muchos cambios y sí, cambia mucho la textura, pero hay ciertos detalles rítmicos que son constantes. Por ejemplo, el acompañamiento de la mano izquierda, pim pam pam, aparece en casi que en cada sección. Lo que pasa es que lo transforma de maneras muy interesantes, pero mantiene ese pequeño gesto rítmico que de alguna Ujú. manera le da la unidad a la pieza. Entonces eso es algo que no es una simple improvisación, sino que de alguna manera sí hay algo muy bien pensado. Y la introducción eh, es muy chévere porque cuando empieza uno no sabe qué va a pasar. O sea, esa introducción te puede llevar a cualquier parte. Y de repente empieza este ritmo tan lindo, tan pam, pam, que él no anuncia en la introducción. Entonces eso también da algo de contraste, ya donde, bueno, voy a conectar toda la pieza con uno de los gestos rítmicos, pero los voy como a embolatar con un principio que los va a dejar pensando, bueno, ¿qué va a suceder? Una belleza, me encanta. Sí, como toda buena introducción, ¿no? Exacto. Como la patética de Beethoven, ¿no? O sea, que Sí, empieza y uno dice, bueno, y de repente empieza el tema A y uno como, ay, sí. ¿qué sucedió? Una belleza. Pues o la primera sinfonía, ¿no? La Empieza primera con sinfonía. una dominante. Ajá. Sí, bien, sí, no. De verdad que muy rico que escuchen la versión completa con todas las Sí, claro, repeticiones claro que sí. que ya está en YouTube. Entonces ya creo que va a ser una de las referentes pues del intermezzo. Pues esperemos. Bueno, yo voy a empezar con un familiar mío, que es José María Bravo Márquez. Él, pues, desafortunadamente no tuve como el placer de conocerlo porque él murió en el 52, pero obviamente es el papá del papá de mi mamá, o sea, mi bisabuelo materno. Y él se hizo muy famoso o lo conocemos mucho por la actividad coral que hizo en Medellín. Él creó muchos coros en su época y uno de los grandes coros era el Orfeón Antioqueño, que era pues él hacía, hizo, no sé cuántos exactamente, pero fueron 2 o 3 eventos que hizo en la Plaza de Toros La Macarena con estos coros gigantescos de 1000 personas, 1500 personas cantando pues obras de él o cantando obras de repertorio como tradicional. Eh, Hicieron, creo que fue de las primeras veces que hicieron el Mesías de Händel en el Teatro Junín, pues antes de que fuera el edificio Antes de Coltejer, que que era sí. el teatro grandote. Por ahí hay él compuso una sinfonía que era como basado en la fantasía coral de Beethoven, con piano, solista de piano y coro y orquesta, pero según lo que me dicen mis tías, que son las únicas pues, que siguen vivas, pues de ahora, que siguen muy vivas, afortunadamente, y que cuentan muchas historias de esa época, eh, mi tío abuelo, que era el mayor Pacho, que desafortunadamente murió hace 2 o 3 años, él era el que tocaba el piano solista, pero se lo sabía de memoria y la partitura no quedó en ninguna parte. O sea No que te puedo... sí, y muchas de esas partituras desafortunadamente o fueron mal guardadas o fueron archivadas pues como en humedades y todo eso, entonces se perdieron. La música coral de él afortunadamente se recopiló dentro de un libro que fue editado por la alcaldía de Medellín. Las piezas para piano son mucho menos conocidas, solamente había una grabación que yo sepa dentro de esa música coral de mi primo Esteban Bravo, que él da Ujú. clases en Bogotá y también en la Universidad de Antioquia, pues trabaja Antioquia, claro. con acompañamientos. Eh, Sobre todo me acuerdo de la grabación de la Suite Lunar, que la grabé en el CD el álbum que acabo de sacar hace Sí. poquito, que si no lo han escuchado los invito en Spotify, busquen Andrés Gómez. Bueno, ahí la cuña. Deben, no, pero muy Eh, bueno. y
pero la piecita, además de la suite lunar, que es muy bonita, que me gustó mucho, fue Silueta Femenina. En la historia que aparece ahí parece que él la compuso para uno de sus estudiantes de piano, que él además pues de coros y todo eso, y además de tener, ya no me acuerdo cuántos, los tengo que contar porque no sé qué número es, pero varios hijos. Eh, y su esposa pues Ana Betancourt, que sí tuve el placer de conocerla, mi abuelita. Además pues tenía su academia pues con estudiantes de piano y todo esto, y él como que tocaba muy bien piano, pues tocaba sonatas de Beethoven y tocaba todo esto. Entonces es una piecita muy sencilla de 2 paginitas, se llama Silueta Femenina, y tiene un poquitico de aire como de música española, de música cubana, un poquito como de incluso de Cervantes, como de ese estilo. Entonces, Silueta Femenina de José María Bravo Márquez. Muy bueno, qué belleza de obra. Es un ¡Qué confitico, genial! ¿no? Es hermosa. Es que me encanta. Me encanta, me encanta. Creo que yo ya te había hecho, no hice un comentario por el Facebook, que habías tocado algo de tu abuelo. Te he dicho que linda. O sea, y si hay como una mezcla como de tantas cosas, pero a la vez hay una voz, ¿cierto? Muy, muy personal. Sí, sí, sí. Sí, es muy gracioso porque a él le gustaba mucho explorar los registros extremos del coro. Ajá. Sí, entonces él como que tenía unos bajos que bajaban a un do profundo, entonces él a veces ponía esos bajos, pues que ahora lo canta muy poquita gente, y tenía unas sopranos que subían mucho, pues generalmente las sopranos en coro las Hasta ponen a el subir la hasta un un fa, máximo el la, sí, pues, máximo el la. o sea, y él las ponía a subir hasta un do, pues, era como tirarles al alma, Sí. pero porque tenía el instrumento, ¿cierto? Dentro de tantos coristas. Además que él decía pues que todo el que habla canta, era el lema de él, ¿no? El lema Es con el cierto, que se no hizo es... famoso. Y bueno, y en la música de él explora mucho eso, sobre todo en la suite lunar hay como mucha exploración del bajo. Yo creo que tiene que ver mucho con el instrumento que él tenía, que todavía está en la casa de mis tías, que es un piano hermosísimo, que afortunadamente lo restauraron hace por ahí unos 15 años, que tiene unos bajos muy bonitos, unos bajos muy resonantes. Yo creo lo que nos gusta a nosotros. Pues sí, históricamente los compositores siempre se han inspirado con el instrumento, ¿cierto? Pues Mozart tenía unas sopranos que cantaban de cierta manera, entonces les componía así. Si el compositor tenía una orquesta de X o Y manera, le componía Sí, claro. así.
o al contrario, pues también Beethoven, que componía para el instrumento que no existía todavía, ¿cierto? Con la Hammerklavier, sí, sí, fue bien interesante. Y con la novena sinfonía. Y con la novena. Pero bueno, nos vamos por otro lado. Bueno, Exacto. Cuéntanos un poquito del próximo compositor. Bueno, el próximo compositor es Emilio Murillo. Y voy a tocar uno de los pasillos de concierto del maestro. Emilio Murillo, compositor bogotano, si no me equivoco, nace en el siglo XIX, 1880, 2-3 años antes que Calvo. Pero lo más interesante del maestro, creo que fallece en 1942, si no me equivoco, pero una de las grandes hazañas que él hizo, y para mí fue bellísimo leer esto sobre él, fue que a él le decían ¿cómo es el apóstol? ¿Ya? ¿Y por qué le tenían ese apodo? Y me pueden corregir, por favor, fue lo que encontré en mi investigación. Porque él tenía la misión de, digamos que, evangelizar el mundo con la música colombiana. Él, entonces, a donde iba, él llevaba su música colombiana, no solo su música, sino la de todos los compositores del momento o antiguos. Maestro Morales Pino fue el profesor de él, entonces tocaba la música de él. Tenía un afán, una sed por mostrarle al mundo lo que la música colombiana tenía que aportarle a la literatura musical. Curiosamente, aunque yo lo conocí por medio del piano, la música de él escrita para piano no es lo más famoso. Lo más famoso son las canciones. Él fue alguien que él tocó flauta, tocó el tiple, entonces tiene música para cámara. En fin, fue un compositor que experimentó bastante. Pero lo más lindo fue esa misión que él tuvo de compartir lo que nuestros grandes maestros colombianos tenían que decir musicalmente para el mundo. Este pasillo... Vos tenés, perdón, antes de que toques, yo tengo la imagen de Murillo como que era una imagen medio contraria a Guillermo Uribe Holguín, que era como el otro personaje importante en Bogotá. No sé qué tanto conoces de esa pequeña riña que había, según lo que entiendo yo, y como dice Cristian, nos pueden corregir por acá, por favor. Había como Uribe Holguín fue como de los primeros compositores, o por lo menos de los primeros que yo sé colombianos que tuvieron oportunidad de ir a Europa a estudiar y volver, ¿cierto? Y él estudió en la Academia César Franck, que era la Escola Cantorum en ese momento, y después volvió acá, pues con Vincent Dandy, con profesores de muchísima reputación, y volvió aquí como con una formación académica, perdón si pongo las comillas, una formación académica mucho más sólida. Y Emilio Murillo venía más como desde el folclore, sí, a traer algo que era muy único también. Pues yo Emilio Murillo no lo he tocado, ese sí es uno de los que todavía me queda como por explorar, al igual que Guillermo Uribe Holguín, sí, quien además, pues fuera de componer música muy muy en ese estilo académico, yo grabé la sonata de viola y piano con mi esposa, que está en el CD también ahí del dúo ígneo, que es una obra muy, pues pudo haber sido compuesta por un colombiano como pudo haber sido compuesta por un francés. O sea, es una obra muy bien escrita, pero no tiene un colombiano por ahí metido, que eso no es ni bueno ni malo, sino que es simplemente una característica. Sí. Pero a pesar de eso compuso 300 trozos para piano, 300 piezas para piano en el ámbito popular colombiano, como se me va en este momento el nombre, como en el aroma popular colombiano, que eran obras sí con mucha influencia colombiana. ¿Te encontraste algo sí? ¿Te encontraste algo de esa pelea? No, de esas peleas no encontré. Sí encontré es que el maestro Murillo hacía parte, no sé si digo bien la palabra, cortertulia, algo como una especie de camerata fiorentina que hacían en Bogotá.
donde se reunían grandes maestros a discutir sobre música, a hablar sobre lo que está pasando pues como en el panorama musical colombiano. No sé si tocan otros temas, de eso no estoy seguro, y de hecho sobre esa parte encontré muy poco. Entonces no sé qué tan fidedigno sea el dato, pero no me extrañaría, porque de todas maneras en la historia los grandes artistas siempre han tenido grupos, se han dado, bueno, como le dije anteriormente, la Camerata Fiorentina, por ejemplo, en el año 1600, un grupo de músicos, poetas, escritores que se reunían en Florencia y de ahí nace la ópera, entre otras cosas. Entonces, Berlioz y Liszt tenían un grupo también muy selecto de músicos que se reunían a conversar, a hablar y no solo sobre música, sino sobre poesía, literatura en general, en fin. Entonces no sería raro que en Bogotá también hicieran lo mismo todos estos grandes maestros. El pasillo que voy a tocar, curioso, porque es muy colombiano, pero tiene mucha influencia del romanticismo así fuerte europeo, ya con las armonías, el manejo melódico de la estructura y sobre todo el manejo dinámico. Cuando uno lo escucha es como escuchar un Chopin, un Liszt, no en el estilo, sino como en ese fuego romántico. Y la primera vez que escuché estos pasillos de concierto los escuché en vivo por nuestra gran maestra pianista Blanca Uribe, que les tocó en el Pablo Tobón Uribe. De hecho hay una grabación en YouTube que voy a poner pues también ahí en la descripción el link para que la oigan. Y es un espectáculo, o sea, la manera en que estos pasillos están escritos, y desde que lo escuché dije algún día les tengo que tocar. Lo escuché hace como 15 años, algo así, si tal vez más. Y bueno, se da la oportunidad, entonces hoy voy a tocar uno de ellos. Este es el estudio en mi bemol menor del maestro Emilio Murillo.
Y una de las cosas por las que he reconocido a Emilio Murillo, por lo menos en las conversaciones que he tenido con la maestra Blanca sobre él, es que las piezas son muy difíciles, ¿no? Pues que era un gran pianista. Sí, las piezas son muy bien escritas, son excesivamente bien escritas. El pasillo, de hecho me siento contento porque es la primera vez que lo toco, entonces fue chévere compartir la emoción y la energía, sí. La energía. Cuando lo empecé a estudiar, lo primero que noté fue como un conocimiento muy profundo de cómo escribir para el piano. Muy profundo de cómo escribir para el piano. Empecé a estudiar apenas la semana pasada, lo empecé a mirar y todo esto, y me di cuenta de que tiene un mundo de colores, un mundo de texturas, el juego armónico que hace tan bonito, porque claro, él empieza con este drama tan romántico, tan Chopin, tan Liszt, y luego entonces termina la pieza en la bemol mayor, con el mismo tema, pero con un color un poco más esperanzador, por así decirlo. Es una maravilla de la pieza, me encanta. Sí, y todos los pasillos esas cascaditas se me parecieron mucho a las del Scherzo número 3 de Chopin, ¿no? ¿Ves? Sí, tienes razón. Sí. Como ese mismo gesto de cascadita, como en mayor, constante. Ajá, que es un coral bonito. Con el sí, total. Entonces, no, es una pieza maravillosa. Ya después publicaré una versión entonces con menos noticas falsas, pero les da una idea de cómo suena. Sí, pero una cosa, hombre, yo tengo que hacer aquí un pequeño paréntesis. Y es que yo cuando estaba en mi periodo formativo, cuando estaba haciendo el pregrado, nosotros creo que esto lo discutimos en algún momento. Sí. Nosotros veíamos la música colombiana como que, bueno, sí, de pronto un confitico de vez en cuando, una piecita de Calvo, uno de los intermedios, que era lo único que se conocía. Porque además, no solamente porque era visto como, bueno, sí, hay que aprender Chopin y Mozart, que hay que aprender Chopin y Mozart. Eso es indudable. Total, eso es indudable. Pero este repertorio tiene muchísimo para enseñar también. Y a los que, pues no solamente a los chicos y chicas que están ahorita empezando sus carreras como pianistas, sino a los pianistas. Muy bueno que todos exploremos la música que hay. En Colombia hay muchísima, en Latinoamérica sí que más. Pues hay cantidades de obras para piano compuestas por escritores colombianos. Es que en estos días me preguntaba alguien que hablando sobre el CD, que querían saber un poquito sobre la investigación, yo le decía, vea, las obras para piano aquí son tantas que eso es como yo decir que voy a grabar obras colombianas es como poner un cubito de azúcar en la mitad de un hormiguero. Llegan piezas de todas partes. Sí. Es que hay por aquí esto, hay que por aquí esto, porque hay muchísima gente que escribe para piano. Demasiado. Y muchas obras buenas. Exacto, es que esa es la situación. Con esos pasillos de Emilio Murillo, ese cuando yo los escuché la primera vez, nunca se me olvidó esa noche. Eso fue en el Polotón Uribe, que la maestra tocó con la maestra Teresita también, tocaron la suite de Rachmaninoff para 2 pianos. Eso fue un concierto bastante interesante. Y yo te acuerdo que cuando ella lo tocó, ella tocó el de Do menor, tocó como 5 o 6 pasillos, algo así. Y era increíble, o sea, yo cuando lo escuché, lo primero que se me vino a la mente con uno de ellos fue Scriabin. No que él estuviera imitando a Scriabin, sino esos mismos colores, esa misma búsqueda de algo distinto y la exploración técnica del instrumento. Es que muchos de estos pasillos parecen estudios, ¿ya? Porque tienen dificultades técnicas muy específicas que en uno de nuestros programas, creo que fue el tercero, algo así, hablamos del estudio para que lo busquen. Y hay una preocupación muy interesante sobre cómo, de alguna manera, motivar al pianista para hacer un reto para el pianista. Entonces son piezas que tienen algo llamativo. Por algo se llama pasillo de concierto. Es que de ahí viene el nombre. Es un pasillo que no simplemente es para bailar, sino fue escrito para un recital, un concierto, porque cumple con todas las demandas de una obra de recital de piano. Sí, yo estuve también en ese concierto y Teresita también tocó una suite. Estábamos juntos en el mismo teatro y no nos conocíamos, ¿sí ves?
Teresita tocó una suite como Acuarela o algo así, ¿te acordás? Algo así. Sí, sí, del maestro. Unas piezas muy bonitas. Yo las toqué, del maestro Jorge Arbeláez. Jorge Arbeláez, 3 acuarelas colombianas. Pero esa pieza la tengo que buscar. Son bellísimas. A Jorge Arbeláez además lo tengo dentro de mis contactos. De esos que él creo que ve mis posts, yo veo todo lo que él pone, pero no nos conocemos fuera de una vez que nos encontramos por ahí en Carlos C. Pero otra pieza que vale la pena sí, tocar. Total. Bueno, sigo yo con otro, pues uno de mis favoritos colombianos que ya les había dicho, Adolfo Mejía. Sí. Él nació en Cincé, que es un municipio pues como chiquitico ahí en Bolívar, y como a los 11 años se mudó para Cartagena. Su papá era músico también, creo que era tiplista o algo así, y estuvo muy metido con toda la bohemia de Cartagena, que me imagino que en esa época, como ahora, no debe haber sido poca. Y tenía, pues obviamente tocaba tiple, tocaba guitarra, pero además tocaba piano. De ahí fue a estudiar a Francia, se ganó una beca para ir a estudiar a Francia, tomó clases con Nadia Boulanger, pues que es una de esas maestras como gigantescas, que fue profesora de Stravinsky, fue profesora de Messiaen, fue profesora de Piazzolla, de los grandes músicos del siglo XX. Todos tuvieron algo en común, y es que fueron, o casi todos, estudiantes de Nadia Boulanger. Y hablando con alguien pues que estudió con ella, como que los ejercicios que ella les ponía a hacer eran muy difíciles, pero de verdad que les abría muchísimo la perspectiva con respecto a la música. Le tocó devolverse porque en ese momento él viajó en el 38, y en el 39, obviamente en septiembre, empieza la Segunda Guerra Mundial, sí, cuando Alemania invade Polonia, y se fue por Italia, terminó por Brasil, o volvió a Sudamérica por Brasil, y en Brasil se encontró con Leopoldo Stokowski, que era el gran director pues, claro, en Nueva York y toda la cosa, y parece que con él viajó a los Estados Unidos. Entonces estuvo muy metido también con el mundo del jazz y la bohemia pues, de Nueva York, que también un movimiento muy, muy grande, pues el jazz en los 40 en Nueva York. Volvió a Colombia y terminó pues sus días en Cartagena. De él voy a tocar, tiene un repertorio para piano muy, muy, muy bonito. De verdad que quienes no lo conozcan, los invito a que escuchen no solamente lo que se conoce mucho, que es el Pasillo de las Campanas, el Bambuco en Si menor, Pincho, que son piezas fenomenales, sino el resto, los 4 preludios, por ejemplo, que son muy bonitos, las otras danzas, los pasillos, tiene 2 pasillitos que no me gustan tanto, pues que son como, no sé si más tempranos o qué, pero son muy bonitos, pero comparados con el resto, pues no tanto. Y tiene unas danzas. De las danzas voy a tocar una que es Trini, que parece que pues Trini era una de sus hijas y se la va dedicada a ella.
¡Qué linda pieza! Y muy bien tocada, muy chévere, me gustó mucho. No, muchas gracias. Sí, es una pieza lindísima, es un confitico, pues, pero Sí. Ujú. tengo muy buena memoria de esto porque en el festival en el que yo doy clases, que es en agosto, que no lo hemos Ujú. podido volver a hacer por lo que está pasando, eh, se hace a partir como de la tercera o cuarta versión, empezaron a hacer uno de los conciertos de profesores Ujú. en el Kennedy Center, pues que es uno de estos teatros pues, muy famosos. Y yo pasé la propuesta, porque uno pasa propuesta para tocar piezas como que quieren tocar ustedes en Ujú. este curso. Entonces yo pasé esta pieza para viola y piano, esta pieza para trío, y estas piezas para piano solo. Y escogieron estas, el comité pues que escoge, la directora pues que es la que escoge como el repertorio, escogieron estas para tocarlas allá. Total, claro. Entonces la primera vez que toqué yo en el Kennedy Center fue con esto y con el Preludio de las Aguas. Eso Que es por ahí una, está la no, grabación también que es muy en lindo. Ese YouTube. Preludio de las Aguas me gustó bastante. Esa obra Es es muy muy linda. bonito. Y difícil. Esa Sí, es sí, difícil. Es bastante ese es difícil. más complicadito. Esa es más complicada. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo. Si podemos hacer 2 piezas o una más. No sé cómo Sí, pues está. tal vez una cada uno, sí. Listo, bueno. Eh, en ese caso quiero mostrar una de las piezas que yo escribí el año pasado. No, de hecho la escribí hace 2 años, pero al año la vine a publicar y es un bambuco que escribí que se llama Coraje, que hace parte de una colección de piezas, de hecho, para jóvenes pianistas, que se llama Paseíto Latino, que son 8 piezas escritas basadas en diferentes ritmos latinoamericanos, sobre todo colombianos. Entonces hay guabinas, pasillos, bambucos, en fin. Entonces el primero que voy a tocar es el bambuco, se llama Coraje. Es una pieza, es la primera del libro y fue la primera que escribí. Y es que a mí, yo simplemente no lo era antes, pero hasta hace unos 3, 4 años atrás me he vuelto un enamorado empedernido de nuestro folclore colombiano. O sea, y no solo la música, es la pintura, es la escultura, tantas cosas que nuestra cultura colombiana tiene que ofrecer, que la hace tan diferente, tan única. Claro que obviamente cada cultura es única en sí misma, obvio, de ahí viene la palabra cultura, lo único en cada uno, pero es que la colombiana, no sé, tal vez porque soy colombiano, es tan atractiva, es tan... Y desde 4 o 5 años he venido descubriendo escritores buenísimos colombianos, he venido escuchando música, nuestros intérpretes, nuestros maestros, en fin. Entonces quise escribir un libro donde la mayoría de las piezas obviamente fueran basadas en estos ritmos colombianos. Entonces el que voy a tocar se llama Coraje, sobre nuestro ritmo colombiano bambuco, que creo que el bambuco, bueno, todos me encantan, pero el bambuco tiene para mí algo, no sé, tan especial. Entonces espero que disfruten mucho esta pieza de mi autoría. Pero Coraje. además que el bambuco es como el colombiano, ¿no? Porque, Sí. bueno, yo no sé si aquí puedo estar errando yo, pero yo sé que hay pasillos ecuatorianos, hay pasillos panameños, costarricenses, pues como que Sí. el pasillo es como relativamente común en esta área de Latinoamérica hasta Centroamérica, pero el bambuco no sé, el bambuco creo que es solamente colombiano, ese parerirari, tira, esa síncopa del principio. ¿Sabes qué? Algo que me sorprendió mucho. Uno de mis grandes amigos y colegas, Alejandro Basulto, un compositor increíble, ganador del Respighi, de las competencias más importantes de composición, estrenos con la Houston Symphony, es un compositor sorprendente. Me dijo, Cristian, quiero componer un bambuco, te lo quiero regalar, quiero componer un bambuco. Y yo, no, pues claro, un honor, claro que sí. Y me dijo, Cristian, pero hay un detalle, necesito que me mandes música, bambucos colombianos, porque es que tenemos un bambuco mexicano. Ah, sí. Nunca había yo oído la expresión bambuco mexicano. Yo le dije, ¿y de qué región, amigo? Que es de una región muy pequeña de México, me dijo él. No recuerdo el nombre de la región, pero efectivamente lo tienen. Aparentemente solo comparten el nombre.
Ok. aparentemente, ¿no? Y no hay como muchas similitudes, pero yo no lo he escuchado. Él es el que lo conoce y no me he puesto en la tarea pues como de buscarlo, tengo que mi to-do list, lista de cosas que hacer, pero sí, me pareció un dato muy interesante. Bambuco mexicano, ahí para que lo busquemos todos a ver qué Lo encontramos. tenemos que buscar, sí. Bueno, aquí va entonces Coraje. Bravo. ¿Ya? Muy Chiquitico. bueno. Sí, cortico y al grano, muy bien, pero una pieza muy bonita. Muchas Muy gracias, bonita. muchas gracias. Sí, yo todavía te tengo ahí en la lista de espera. Lo que pasa es que como vos todavía estás tocando mucho, no te- O sea, es me como toque que- morir primero. Me No, toque morir pues, primero. porque además por nuestra edad creo que sería yo primero, entonces... No, esperemos que lleguemos a muy viejos. A muy, muy viejos. Muy, muy viejos. No, Pero ¿sabes hay una mucha cosa? música para rescatar, hombre. Sí. Mucho. Mira, Andrés, hay una cosa que le comparto mucho a mis estudiantes. Y de hecho, y nunca la he compartido aquí en el programa. No sé si es un libro, no sé si son las cartas que Schumann le escribió a su esposa Clara, pero él hizo como un documento chiquitico de unos consejos para los jóvenes músicos. Ujú. Y uno de los consejos que él le daba a los jóvenes músicos era: no se preocupen, pues obviamente reorganizando las palabras, parafraseando, él decía: no se preocupe si usted se muere y no alcanza a tocar todo lo que tiene que tocar, que es que así tuviera 3 vidas más, igual no va a alcanzar. Ujú. O sea, no le van a dar ni 3, ni 4, ni 5, ni 6 vidas para todo lo que hay que tocar. Y yo creo que eso aplica como escritor de música también. Uno todo lo que quiera componer, óperas, sinfonías, la vida no le va a dar a uno para todo. ¿Qué hace uno? Primero que todo, esto es como un pequeño paréntesis corto, si no te da tiempo para tocarla, es divulgarla con los que la tocan, con los que ya la conocen. Bueno, entonces, entonces vamos a divulgar la música. Como compositor, bueno, si no me da el tiempo para hacer esto, entonces vas a componer algo que de pronto dentro del mundo de la composición se carece, ¿cierto? Que no existe tanto. Y de esa manera entonces ayudamos a que crezca todo este repertorio. Entonces, bueno, hay compositores colombianos que tú y yo no hemos tocado, pero hay otros que sí lo están tocando. Entonces, de ahí de hecho nace la idea de los intermezzo's de Calvo, que un playlist donde estén los 4 junticos, completicos, los 4 intermezzi, porque hay muchas grabaciones pues todos como separados. No encontré como un playlist donde estuvieran los 4 junticos en un proyecto. Yo por lo menos no la encontré. No quiere decir que no exista, pero entonces esa es la idea, y por eso es también de este programa, como lo expresaste al principio, para respirar un poco de música en estos momentos tan importantes para todos y de divulgar ya lo que hacemos como colombianos. Claro. Sí, ahí hay mucha cosa, hay mucha tela para cortar, no me quiero quedar, me puedo quedar otro rato hablando de la importancia de rescatar nuestro patrimonio, que si a mí me hubieran dado este discurso cuando yo tenía 25 años, yo hubiera dicho sí, en algún momento, y ya se llegó el momento, pues. Exacto. Y es como esa eterna cosa. A mí me encanta tocar Brahms, por ejemplo. Es mi compositor favorito y me encanta tocar. Pero hay mucha gente tocando Brahms. O sea, no quiere decir que yo vaya a dejar de tocar Brahms, pero mi interés para tocar Brahms y hacer una versión distinta de los intermezzos con tantas grabaciones que hay de Brahms es como
no necesariamente que esté perdiendo el tiempo, pero sería una búsqueda muy personal, ¿cierto? No le aportaría tanto como al conocimiento general. Y veo que con esto, que también es de mucho crecimiento personal, porque es música muy bonita, de cierta manera sí le aporta a uno más como al medio, porque son compositores que necesitan más salida. Pues en el último CD que grabé hice algunas piezas que ya han grabado, que generalmente me he dedicado mucho a grabar como obras que nunca se han hecho, ¿cierto? Como los CDs pasados. Pero ¿cuántas grabaciones hay de las baladas de Chopin? ¿Cuántas grabaciones hay de las sonatas de Beethoven? ¿Cuántas grabaciones? Me disculpo por los mariachis, pero todavía hay serenatas. No sé si se alcanzan a escuchar por ahí. Muy poco. Bueno, ¿cuántas versiones hay del concierto, por ejemplo, número 1 de Chopin, que es un concierto hermoso que yo toqué y es una maravilla? ¿Y cuántas grabaciones hay del concierto del maestro Figueroa? Ya, entonces, no estamos comparando calidad, es qué necesita empezar a resurgir para darle un apoyo como nueva gasolina a la música. Esto lo discutimos mucho para no quedarnos en esto, pero los maestros tenemos que tocarlos, los grandes maestros del pasado, porque son el pilar, de ahí nace tantas cosas. Pero bueno, también hay que probar los nuevos frutos, claro, ya, que van a ser las semillas para lo nuevo que va a seguir continuando y creciendo. Entonces, bueno, seguimos entonces con lo nuestro. Bueno, y voy a terminar entonces, antes de que hagamos la conclusión, con una pieza de otro de mis compositores favoritos, que he tenido la oportunidad de volverme muy cercano, sobre todo creo yo con la esposa, porque hablamos mucho por WhatsApp, yo siempre mandándole mensajes a él, y ella siempre me contesta muy querida, que es el maestro Luis Carlos Figueroa, de quien ya habíamos hablado con los nocturnos. Él, pues ya hablamos de él, pero el compositor caleño, estudió con otro gran compositor colombiano, Antonio María Valencia, que también está dentro de mi lista de cosas o obras por tocar. Viajó a Europa, pudo estudiar en Francia, también estudió, creo que estudió en el Conservatorio de París por un par de años, después en la Schola Cantorum, y retornó a Colombia, al Valle, a la Universidad del Valle, al Conservatorio Antonio María Valencia, donde ha hecho una escuela muy grande. Hay una cosa muy interesante, y es que en Cali, en el Valle, por Antonio María Valencia, creo que por Antonio María Valencia, se creó una escuela de composición muy interesante. Sí. Y hay muchos compositores caleños, muchos compositores bañunos, o muchos compositores de esa área que estudiaron ahí, pues con alguno de ellos dos, que son de mucha importancia. Por nombrar algunos, Alberto Guzmán, Alba María Potes, bueno, Mario Gómez Viñes no es de ahí, pero también está allá. Por nombrar Álvaro Ramírez Sierra, algunos. Y esta es una piecita, una serie de piezas, así como las Baquianas de Villalobos. Figueroa hizo una serie de piezas que llaman las colombianas. Y las colombianas hay varias para piano, y hay una por ejemplo para viola y piano, que la grabé yo con mi esposa. Hay unas para violín y piano, para cello y piano. Son piecitas relativamente cortas, basadas en ritmos colombianos. Entonces esta es la colombiana número 5, que tiene pues como varios ritmos de acá.
o sea, o sea, ¿cómo vamos a privar, cierto, a nuestra audiencia, a nuestros colegas, a la gente de escuchar música tan linda? O sea, es que esto tiene que salir al aire, esto tiene que tener vida, esto tiene que tocarse más. Es que es música muy bien hecha. Claro. Muy bien. Hay muy un bien. problema con los compositores colombianos, que es un problema gigantesco, y es que la música es muy difícil de conseguir. Sí. Eso es un problema. Bastante. Y es algo que tenemos que buscar la manera. Yo estoy por ahí buscando como formas de ponerla a disposición, no solamente de los pianistas colombianos que reciben la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia o el PDF que sacaron de la biblioteca y todo eso, sino que la gente puede hacer como hacen en Estados Unidos, en Europa, que tú vas a la tienda tal y compras la partitura, ¿cierto? Exacto, total, claro que sí. Y tú necesitas, pues ahorita la Henle, por ejemplo, todo el modelo de negocios de la Henle es eso. Tú vas a la aplicación de la Henle, compras las sonatas de Beethoven en línea y las bajas a tu iPad. Y se acabó. Y se acabó. Y no hay que fotocopia, que papel, simplemente está ahí. Eso es una cosa que tenemos que buscar la manera de hacerlo, de ponerlo a disposición, o que estén en IMSLP, o que estén, pues que es esa biblioteca virtual que tiene todo. Pero bueno, sí, para poderle dar salida, no solamente por los audios y que la gente los escuche y la disfrute, sino que la gente la pueda tocar. De todas maneras, para todos los que nos han seguido en estos programas, muchas gracias hoy de nuevo por acompañarnos en este lindo momento donde esperamos que se hayan disfrutado esta cara de nuestra bella Colombia, ya que tanto queremos todos, y de verdad que compartir la música de nuestros grandes maestros colombianos es simplemente un placer. Por eso lo estamos haciendo, por eso estamos aquí en esto. No sé, Andrés, si quieras decir algo, despedir el programa. Sí, no, muchas gracias a quienes nos acompañaron hasta este momento en el programa, que aguantaron hasta el final. Pronto haremos el último programa de esta temporada, vamos a hacer temporadas de 12 programas para tomarnos un pequeño descanso. Y el último, les decimos más o menos de qué vamos a hablar. Sí, dale. Se conecten. Queremos hablar de Mozart, ¿no? Mozart y de pronto de Haydn también. Podría ser. Como de pronto un poquito de los dos, que son compositores fenomenales que a nosotros nos encantan. Entonces, como para cerrar este ciclo, dejarlos descansar un poquito de nosotros y ya después volver a retomar por allá en algún momento en el próximo semestre. Bueno, Cristian, pues no siendo más, yo me despido por acá desde Colombia. Un abrazo para todos y hasta la próxima. Un abrazo para todos. Dios me los bendiga. Que estén muy bien. Chao, chao.